Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien disfrutando de las actividades del Congreso. Bienvenidos a esta presentación. En la clínica todos los días, ¿cuándo recurrimos a la citología? ¿Cómo podemos hacer para obtener una buena muestra? Seguramente les ha pasado que toman una muestra, mandan al laboratorio y el laboratorio informa que la muestra es insuficiente. En estos próximos minutos, la idea es brindarles unas herramientas que les pueden ser muy útiles a la hora de tomar las muestras y que esas muestras resulten lo más representativas posibles de la lesión que tiene el paciente. Pero primero tenemos que repensar qué es la citología. Los organismos vivos están formados por células. La citología es la ciencia que estudia las células. Su forma, su tamaño, describe las características particulares de cada tipo celular en el estado de salud y también los cambios que ocurren en las células cuando éstas están afectadas por un proceso de enfermedad. Entonces podemos estudiar las células para buscar en ellas los cambios que produce ese estado de enfermedad, ya que los individuos se enferman a nivel de sus células. La citología nos puede informar sobre la enfermedad del paciente y se pueden observar en el microscopio cambios asociados a distintos procesos patológicos, procesos metabólicos, degeneraciones celulares, acúmulos de sustancias. Desde el punto de vista de las alteraciones más frecuentes, la citología nos informa sobre dos tipos importantes de procesos patológicos, procesos inflamatorios y procesos tumorales. Por esto, la citología es un método de diagnóstico muy poderoso, es un aliado muy poderoso del clínico que nos orienta rápidamente hacia el diagnóstico. El estudio citológico nos permite distinguir entre estos dos procesos importantes que afectan a nuestros pacientes, procesos inflamatorios y procesos tumorales. Y podemos distinguir además los distintos tipos de respuesta inflamatoria, neutrofílica, linfoplasmocítica, granulomatosa. Desde el punto de vista de la búsqueda del agente causal es sumamente importante, porque cuando analizamos el tipo de infiltrado inflamatorio podemos acercarnos mucho hacia el agente causal y con esto seguir avanzando en otros métodos complementarios de diagnóstico. También vamos a poder distinguir entre los distintos tipos de procesos neoplásicos. Vamos a poder saber si el paciente tiene un tumor, si ese tumor es un tumor benigno o es un tumor maligno. Y en muchos casos podemos acercarnos al diagnóstico del tipo tumoral. Por ejemplo, el mastocitoma es el tumor más frecuente de la piel del perro y diagnosticar un mastocitoma por citología cuando está bien granulado, cuando está bien diferenciado, es realmente un proceso que no nos lleva mucho tiempo. De acuerdo entonces a lo que venimos hablando, la citología es un método de diagnóstico que nos puede ayudar en una gran variedad de situaciones clínicas. Pero como todo método que usamos diariamente, tiene también sus limitaciones y debemos conocerlas. La citología es un método de aproximación al diagnóstico y nunca es excluyente de realizar el análisis histopatológico. Ambos métodos se complementan porque dan distinto tipo de información. ¿Cuándo usamos entonces la citología en el día a día? ¿Cómo nos puede ayudar? Podemos usarlo en la mayoría de las situaciones clínicas. Cuando nos acostumbramos a usar este método de diagnóstico, vemos que la vamos a usar siempre, en todo momento. Y vamos a ver la variedad de situaciones en las cuales podemos usarlas. Dentro de las situaciones que se nos presentan en la clínica, las masas cutáneas y subcutáneas representan un porcentaje muy elevado de motivo de consulta en los pacientes de más de 6 años. Por lo tanto, realizar la citología de esas masas cutáneas y subcutáneas en busca del diagnóstico de neoplasia o también puede ser una reacción inflamatoria, es una indicación muy frecuente
para diagnóstico citológico. La citología se usa para todo tipo de lesiones cutáneas. Podemos tomar citología de superficie cutánea, citología de profundidad cutánea, muchas lesiones como pústulas, lesiones ulceradas, costras. Podemos obtener material de todo ese tipo de lesiones y es una indicación muy frecuente en dermatología. La consulta dermatológica se complementa todo el tiempo con el diagnóstico citológico. Otra situación frecuente son los pacientes con linfadenopatías, es decir, con el agrandamiento de los linfonódulos. Estos pacientes que vienen con linfadenopatías no siempre son tumorales. Hay situaciones en las cuales los linfonódulos aumentan de tamaño y no obedecen a una patología tumoral. Por lo tanto, es una indicación correcta realizar la citología. También para realizar hisopados de conductos de tractos fistulosos, para la determinación de celo en la hembra, esto complementado con la determinación de progesterona. Seguramente, si se realizan análisis de orina, el sedimento urinario es un dato muy importante a tener en cuenta en el procesamiento de esa muestra de orina, y revisar la citología del sedimento urinario puede dar mucha información. También lo usamos para realizar análisis de las colectas en cavidades corporales. Hay pacientes que se presentan con colectas en abdomen, en tórax, y tomar una muestra de ese líquido y realizar un análisis físico-químico y realizar una citología de ese sedimento es muy importante desde el punto de vista diagnóstico. Los usamos también en la estadificación de neoplasias y también en la citología hematológica. Muchas veces la evaluación del frotis sanguíneo lleva al diagnóstico de muchos procesos patológicos. Por lo tanto, como pueden ver, hay una gran variedad de situaciones en las cuales usamos a la citología. La citología es un método sumamente frecuente que nos ayuda muchísimo en el diagnóstico, y si nos podemos pensar en toda esta lista de situaciones clínicas, seguramente en la última semana o ayer tuvieron muchas de estas situaciones en las cuales podrían haber agregado el diagnóstico citológico. La citología es una técnica muy dependiente de la toma de muestra. El diagnóstico es un paso a paso que parte de la elección de la técnica apropiada de toma de muestra, sigue con una buena coloración, con colorantes de buena calidad, y por último, el proceso de interpretación en el cual unimos lo que vemos en el microscopio con la apariencia macroscópica de la lesión del paciente. En todos estos pasos deben realizarse bien para llegar luego al diagnóstico. Siendo que la toma de muestra es fundamental para poder realizar la interpretación, les propongo entonces a partir de ahora solo concentrarnos en incorporar algunos tips que nos van a ser útiles para tomar muestras representativas de la lesión del paciente. El tipo de lesión va a determinar el tipo de técnica de toma de muestra. Tomar una muestra representativa es un verdadero arte. Debemos tomarnos el tiempo necesario para evaluar el tipo de lesión, sentirla, palparla, identificar dónde está y qué tejido se involucra. En base a esta observación detallada, vamos a poder elegir mejor el método de toma de muestra que va a ser apropiada para este tipo de lesión. Como podemos apreciar en estas 4 fotografías, tenemos diferentes tipos de muestras: masas ulceradas, lesiones ulceradas, lesiones proliferativas. También estamos visualizando pústulas. Es decir, para cada tipo de estas lesiones vamos a elegir un método apropiado de toma de muestra. ¿Cuáles serían los diferentes tipos de toma de muestra que podemos utilizar para análisis citológico? Podemos usar punción con aguja fina,
punción guiada por imágenes, raspajes, hisopados. Podemos tomar el contenido de quistes, el contenido líquido de colectas en cavidades, podemos realizar improntas. Ahora vamos a ir viendo para cada tipo de lesión cuál es la muestra apropiada. Les decía anteriormente que una de las consultas más frecuentes en pacientes mayores de 6 años es la presencia de masas cutáneas y todas las semanas tenemos varias consultas de este tipo y hasta podemos decir que en el día a día tenemos varias consultas de este tipo, consultas por masas cutáneas. Y vamos a tener que tomar muestras de estas masas diariamente. Vamos a ver entonces cuáles son las muestras que corresponden a este tipo de lesión. Bien, vemos esta imagen es de un paciente, un dogo argentino, en donde podemos visualizar dos tipos de lesiones. Por un lado, una lesión proliferativa, que es la que corresponde con la flecha más larga, y la flecha más corta está indicando una lesión ulcerada, una placa ulcerada. Ambas lesiones se localizan en la piel despigmentada y se están acompañadas de otras lesiones más pequeñas, también localizadas en la piel despigmentada del abdomen. La sospecha es de un carcinoma de células escamosas y veamos ahora cuáles son la toma de muestra apropiada para cada tipo de lesión. Comencemos primero con la masa cutánea, la lesión proliferativa. Cuando tenemos lesiones proliferativas, cuando tenemos masas, la muestra apropiada es la punción. Ahora, ¿podemos hacer punción o hacemos punción o aspiración con aguja fina? Cuando nos tomamos el tiempo apropiado y tomamos bien la muestra, con los elementos apropiados también, no es necesario realizar la aspiración. Con solamente realizar una punción con aguja fina sacamos material suficiente, más que suficiente, para poder luego de realizar el diagnóstico. ¿Y qué necesitas para hacer una punción? Necesitas una aguja, solo eso. Y seguramente en tu consultorio tenés a disposición distintos tipos de agujas de distintos calibres y distinto largo. El largo no es el problema, sino que la limitante siempre es el calibre. Independientemente de la aguja que estés usando en este momento, lo que sí te podemos decir es que el método utiliza aguja fina. El método se llama punción con aguja fina. ¿Y esto qué quiere decir? Que tenemos que usar la aguja de menor calibre que tengamos disponible. Y esto es un tip muy importante a la hora de obtener muestras por punción. Las agujas tienen que ser de calibre muy pequeño. Es sumamente importante porque a menor calibre de la aguja, mejor calidad de la muestra que vamos a obtener. Las agujas que podemos utilizar son 25G, 23G, no más grueso que eso. No hace falta. Aunque les parezca que van a obtener poco material, les digo que es todo lo contrario. Se obtiene material mucho más abundante y más representativo de la lesión. El método, entonces, se llama aguja fina. Y ahora les cuento por qué es tan importante utilizar la aguja fina y por qué esa aguja fina es el mejor aliado para obtener una muestra de muy buena calidad. El diámetro interno de esa aguja que ustedes ven tan finita permite que se acomoden folículos glandulares de hasta 200 micrómetros, con lo cual se va a preservar no solamente la morfología, o sea, la forma de las células, sino también su agrupamiento, la forma en que están agrupadas, va a quedar intacto. El diámetro interno de la aguja, que es pequeño, produce una mayor fuerza capilar, es decir, que vamos a obtener mayor cantidad de material si utilizamos una aguja más pequeña, porque el motivo por el cual
sube la muestra por la aguja es la fuerza capilar, y ante un calibre más pequeño, mayor fuerza capilar se produce. Y por último, el calibre, que es tan pequeño, disminuye el sangrado, y al disminuir el sangrado vamos a tener menor contaminación por sangre y la muestra va a ser entonces más representativa, porque vamos a tener más cantidad de células representativas de la lesión, que es lo que nos interesa ver, y vamos a tener menor cantidad de sangre que puede provocar interferencias. Para que, además de obtener una muestra de buena calidad con una aguja fina, esta muestra pueda preservarse apropiadamente, necesitamos utilizar portaobjetos que sean nuevos y que estén limpios y estén desengrasados. Es decir, sacamos los portaobjetos de la caja tal cual vienen, los podemos poner en un frasco con alcohol y luego utilizarlos, y secándolos al momento de ponerle la muestra, pero siempre deben ser nuevos. Es sumamente importante que el portaobjetos donde vamos a depositar la muestra sea nuevo. Vamos con un ejemplo. Este paciente es Navarro. Navarro tiene una masa que se encuentra en el miembro anterior. Esa masa es proliferativa, está ulcerada, tiene más de 6 meses de evolución y ahora está sangrante, tiene una contaminación en la superficie, tiene mal olor. Pensemos qué tipo de muestra sería la indicada para este tipo de lesión. Vemos también aquí una imagen de la parte que se encuentra ulcerada, donde vemos zonas de necrosis, zonas hemorrágicas, zonas de tejido muerto y también contaminación. ¿Qué les parece? ¿Qué tipo de muestra sería la apropiada en este caso? Muchas veces ocurre que ante lesiones que se encuentran ulceradas, que ustedes ven una superficie ulcerada, se tiende a tomar una muestra que es una impronta de esa superficie. Y como vamos a ver en el video, lo que vamos a obtener haciendo una impronta de esa superficie es solamente obtener material de tejido muerto, el material que estaba en la superficie, material necrótico, material contaminado por bacterias, que no va a ser representativo de lo que realmente ocurre dentro de esa lesión, porque es la superficie ulcerada y muerta. Veamos entonces cómo es el procedimiento de toma de muestra con aguja delgada. Es muy simple. Se toma la aguja, se penetra dentro de la masa y luego se realiza un movimiento de picoteo. En ese movimiento de picoteo, el bisel de la aguja actúa como una guillotina que va desprendiendo las células de la lesión y las células luego van a subir por la aguja por fuerza capilar. La aguja se direcciona hacia varias posiciones, luego se retira la aguja. Una vez que vemos aparecer líquido por el conito de la aguja, es el momento de retirarla. La retiramos y con una jeringa llena de aire depositamos la muestra en los portaobjetos que ya están preparados. Es importante que estén preparados los portaobjetos para que la muestra no se coagule. Y luego que se deposita la muestra, se hacen los extendidos. Y es así de simple procedimiento, y luego lo que se indica es no solamente realizar un solo extendido, sino una sola toma de muestras, sino tomar muestras de diferentes lugares, ¿sí? Se hacen 3 o 4 de estos procedimientos de punción y se depositan muestras y de esta manera vamos a obtener material representativo. Luego de que obtuvimos las muestras, el proceso que vimos de transferencia de la muestra que estaba dentro de la aguja hacia los portaobjetos es tan importante como la toma de muestra, porque la muestra ya la tomamos, ya tenemos las células, y esas células las tenemos que pasar ahora al portaobjetos. Y aquí es muy importante tener mucho cuidado, cuidar esa muestra que hemos tomado. Porque en este proceso de transferencia, cuando pasamos la muestra hacia el
el vidrio, es cuando se produce la ruptura de las muestras. Es importante entonces que en este momento recordar siempre, tener siempre presente que lo que tenemos adentro de la aguja son células y que las células son súper frágiles. Entonces tenemos que cuidarlas, no tenemos que realizar movimientos bruscos, no tenemos que aplastarlas, tenemos que tratarlas con mucha suavidad para que al final del proceso obtengamos una muestra representativa de células que están en la lesión acomodadas en una monocapa, ¿sí? Acomodadas en una monocapa sobre el vidrio. De esta manera, luego vamos a poder hacer la interpretación. Veamos entonces el paso a paso. Lo vimos al lado de la camilla, ahora vamos a verlo en fotos. Primero, entonces, depositamos sobre el vidrio la muestra. Con la muestra depositada sobre el vidrio, cruzamos un portaobjetos, los ponemos en cruz y simplemente lo apoyamos, no aplastamos, lo apoyamos. El siguiente paso es deslizarlo, ¿sí? Y no vamos y volvemos, sino que deslizamos en una sola dirección y ya está realizado el extendido. Entonces, recordemos de nuevo todos los pasos porque este proceso es tan importante como la toma de muestra. Si nosotros tenemos una muestra representativa y luego hacemos los extendidos con brusquedad y no cuidamos esas células, luego vamos a tener un montón de células rotas en los cuales no vamos a poder hacer el diagnóstico. Entonces, apoyamos y depositamos la muestra, cruzamos un portaobjetos, lo deslizamos y solo eso, no volvemos para atrás, para adelante, un solo movimiento rápido y así tenemos esas células dispuestas en una monocapa. Y al final del proceso, cuando ya esté teñido, lo que vamos a tener es esto, es un óvalo. Las muestras quedan en una forma de óvalo. Esta es una muestra obtenida con punción con aguja fina, con una aguja 25G. Fíjense la cantidad de material que hay ahí con esa aguja tan pequeña. Es un óvalo que al final tiene un cepillito y es una monocapa. Y ahí sí vamos a poder realizar el diagnóstico. Y este es el tipo de muestra que debemos obtener, una monocapa, donde las células estén dispuestas separadas unas de otras, donde es posible visualizar los citoplasmas, los núcleos, las formas, los tamaños, los distintos tipos de coloraciones y de tonalidades que se encuentran en el citoplasma, la presencia de vacuolas también, que contrasta mucho con las muestras que están arriba, ¿sí? Donde vemos muestras hemorrágicas, gruesas, en los cuales es imposible visualizar estructuras para realizar un buen diagnóstico. El mejor tipo de muestra entonces para toda masa es la punción. ¿Qué pasa con las lesiones ulceradas? ¿Qué tipo de muestra tenemos que tomar? Vemos aquí este tipo de lesión, es una lesión ulcerada, una placa ulcerada. Si nuevamente podemos pensar en realizar una impronta, pero tal como ocurrió en la lesión anterior, la impronta no va a ser representativa. No vamos a tener un buen material, porque solamente vamos a tener tejido muerto y contaminado de la superficie. Necesitamos saber qué pasa más en la profundidad, no solamente en la superficie. Para este tipo de lesiones, la mejor toma de muestra es un raspaje. Es decir, raspamos primero la superficie para retirar todo el material muerto y luego con un elemento de bordes redondeados que no provoque sangrado, un elemento blando que puede ser de plástico, pueden ser también, vienen los bajalengua de medicina humana que son de plástico y son de bordecitos redondeados, los palitos de helado también. También se pueden utilizar para esto los palitos que vienen para limpiarse las uñas, que vienen junto con los cepillitos para el lavado de manos quirúrgico. También se puede usar eso. O sea, cualquier elemento
blando de plástico y que tenga los bordes redondeados. Entonces, lo primero que hacemos es retirar la primera capa de tejido muerto y luego ya hacemos un raspado de la segunda capa y eso lo depositamos en el vidrio. ¿Y qué pasa cuando tenemos una lesión costrosa? ¿Qué pasa con esas lesiones? ¿Cómo podemos tomar una muestra para las lesiones costrosas? La mejor manera de tomar ese tipo de muestra es levantar la costra, levantarla, y ahí sí podemos hacer, ahí sí está permitido hacer una impronta por debajo de la costra. La levantamos y luego ponemos el vidrio y sacamos material con una impronta por debajo de la costra. Por ejemplo, a este paciente que tiene lesiones costrosas en la cara interna de los pabellones auriculares, alrededor de los ojos, podemos tomar ese tipo de muestra. Recuerden cómo es el procedimiento: se levanta entonces la costra y se impronta justo por debajo de la costra. Y aquí lo que tenemos es una muestra muy sugestiva de un proceso de un pénfigo, donde vemos una abundante cantidad de células inflamatorias acompañada por células acantolíticas. ¿Qué pasa cuando tenemos cavidades quísticas? Muchas veces tenemos cavidades quísticas que pueden tener distinto contenido. Pueden contener líquido, pueden contener secreciones. ¿Cuál es la muestra apropiada en ese caso? En el caso de tener un contenido líquido, por ejemplo, con algunas neoplasias de origen apócrino, lo que podemos hacer es tomar una muestra por punción. Vamos a obtener ese líquido y nos vamos a quedar con el líquido. En la próxima diapositiva les voy a comentar cómo preservarlo. También podemos tener algunos contenidos, algunas lesiones que tienen un contenido pastoso. Cuando, por ejemplo, eso pueden ocurrir en quistes o neoplasias de origen folicular o sebáceas. También podemos tener un contenido pastoso en los abscesos. Esos quistes, entonces siempre las cavidades quísticas se deben punzar. Se punzan y se obtiene el material. En el caso de que cuando punzamos obtenemos líquido, lo colocamos en un tubo conecta y luego realizamos el sedimento. Lo ponemos en la centrífuga, lo centrifugamos, realizamos el sedimento, recuperamos ese sedimento y con todo ese sedimento hacemos el extendido. Y muchas veces lo que hacemos es volver a punzar. Una vez que drenamos todo el líquido, volvemos a punzar sobre el tejido firme, porque si es una neoplasia, por ejemplo, de glándulas apócrinas, a veces en la base podemos encontrar las células representativas de la lesión. ¿Cuál es el tipo de muestra para aquellas lesiones que son conductos o tractos fistulosos? Cuando tenemos, por ejemplo, afectado un conducto, el conducto auditivo, por ejemplo, el canal vaginal, cuando tenemos unos tractos fistulosos, la mejor muestra para este tipo de lesiones y situaciones es el hisopado. Vamos a realizar el hisopado de esas lesiones. Por ejemplo, ahí estamos viendo un hisopado de un conducto auditivo, donde obtenemos ese material. Ese material, luego de obtenido, lo vamos a depositar sobre un vidrio. ¿Y cómo vamos a hacer para depositarlo y preservarlo sin que se rompa? La forma adecuada es haciendo girar el hisopo sobre el vidrio. Es decir, no lo apretamos y llevamos y traemos, sino que lo hacemos girar con suavidad sobre el vidrio, dejando una huellita, y en esa huellita va a quedar depositado el material que luego vamos a usar para el diagnóstico. Ahí estamos viendo las huellitas del paso del hisopo. Entonces siempre recuerden y tengan presente, están trabajando con células. Las células son frágiles, debemos tratarlas con mucho cuidado. En el caso de los hisopados, solamente debemos deslizar
el hisopo, hacerlo girar sobre el vidrio, que queden unas huellitas y ahí va a quedar depositado el material. El resultado, esta muestra bellísima de unas levaduras de Malassezia que se encuentran adheridas a células epiteliales de descamación. Hermosas. Tenemos situaciones en las cuales vemos masas dentro de cavidades corporales. Hacemos una ecografía y vemos una masa en hígado, alguna masa en mesenterio, alguna masa en vaso. Podemos tener masas también en pulmón y podemos también tener situaciones en las cuales tenemos masas tumorales muy grandes en la piel. Para todas estas situaciones, la muestra más apropiada es realizar punción ecoguiada. En el caso de los órganos, ¿qué órganos puedo punzar? Y la respuesta es todos. Podemos punzar todos los órganos. Como la aguja que vamos a usar es una aguja muy delgada, la posibilidad de provocar hemorragias o sangrados importantes es muy baja. El hígado, la hemorragia es leve. Cuando tomamos este tipo de muestras y las hacemos guiadas por la laparoscopía, es decir, estamos viendo en el momento en que estamos tomando la muestra, vemos que el hígado sangra muy poco. O sea, la cantidad de sangre que sale luego de una punción realmente no es muy abundante, no se produce una hemorragia muy importante. ¿Puedo punzar el riñón? Y sí, podría punzar el riñón. El problema del riñón es que es móvil y muchas veces cuando queremos punzarlo se desliza y no nos permite realizar la punción. Bien, y ahora, ¿qué elementos vamos a utilizar para realizar estas funciones ecoguiadas? Vamos a utilizar unas agujas exactamente del mismo calibre que las agujas que utilizábamos anteriormente, 25G y 23G. La diferencia es que estas agujas son largas. ¿Y qué tipo de agujas son? Son agujas agujas espinales, agujas que se utilizan para hacer anestesia epidural. ¿Qué particularidades tienen estas agujas? Estas agujas vienen con un mandril. El mandril viene en el interior de la aguja, entonces nosotros accedemos con la aguja, que es bien larga, accedemos al sitio que nos está indicando el ecografista. El ecografista, cuando hace la ecografía, puede distinguir aquellos sitios que son los más apropiados para hacer la punción. Puede distinguir los sitios donde vamos a tener material representativo, esquivando aquellos sitios donde ve zonas que pueden ser compatibles con necrosis o con hemorragias. Entonces nos va a orientar la ecografía al sitio más apropiado para realizar la punción. Vamos a usar estas agujas largas entonces que tienen un mandril, vamos a llegar hasta el punto de interés y luego vamos a retirar el mandril. ¿Por qué es importante utilizar el mandril? Porque en el trayecto hasta llegar al sitio de interés puede haber un montón de material que no nos interesa ver. Nosotros queremos llegar a tomar la muestra de ese sitio de interés. Entonces, ¿para qué vamos a arrastrar el resto del material que no nos sirve y que nos puede confundir? Entonces, para evitar arrastrar el material, vamos con el mandril. En el momento en que llegamos, lo retiramos y ahí hacemos el mismo movimiento de picoteo que hacíamos en el video anterior. Ahora vamos a verlo. Por otro lado, estas agujas vienen de dos tipos. Unas agujas que tienen punta biselada y otras agujas que vienen en punta de lápiz. Las agujas que nos sirven son solamente las agujas que tienen punta biselada. Entonces veamos el procedimiento. Se posiciona con la guía del transductor, se retira el mandril y se comienza a realizar con la guía de la ecografía el movimiento de picoteo. Otro tipo de muestra que podemos obtener es las muestras de colectas en cavidades corporales. Es decir, cuando tenemos situaciones que llevan al acúmulo de líquido dentro de las cavidades corporales, tanto
puede ser dentro del pericardio, dentro del tórax, dentro de la cavidad abdominal. Se junta líquido y ese líquido es muy importante para poder realizar el diagnóstico, para poder buscar cuál es la causa. Si es una causa derivada de un problema de presiones, que lo que hace es aumentar la cantidad de líquido en las cavidades, o bien si es un problema derivado de un proceso tumoral. O a veces podemos tener colectas que están contaminadas. Por ejemplo, en el caso del piotórax, podemos obtener material. ¿Y qué es lo importante de este tipo de muestras? Es preservarlas con EDTA. Ahora vamos a ver cómo. Es importante, siempre que vamos a tomar líquido de una cavidad corporal, agregarle EDTA a ese líquido. Un ejemplo son las efusiones serosas, un hidrotórax, en el cual este paciente ha juntado mucha cantidad de este líquido, de este color amarillento, turbio, dentro del tórax que fue drenado. Entonces una parte de ese líquido se puede guardar para hacer el análisis citológico. El caso anterior era un caso de resolución quirúrgica, pero en el caso en que tengamos que hacer una punción porque sospechamos la presencia de líquido o porque hemos visto una radiografía en la cual nos está informando de la presencia de líquido, podemos hacer una punción ecoguiada. Las punciones ecoguiadas son realmente muy buenas, no solamente para el caso de las masas, de la presencia de masas, sino también para poder guiar la toma de muestra cuando tenemos una colecta. ¿Qué vamos a usar? Vamos a usar una jeringa de 20 mililitros, una llave de 3 vías, una aguja, ¿sí? Y vamos a utilizar para preservar el líquido una gota de EDTA cada 9 mililitros de ese líquido que estamos sacando. ¿Por qué es importante agregar EDTA? El EDTA es un anticoagulante y si nosotros estamos trabajando con ese líquido, lo más probable es que se produzca una coagulación porque ese líquido tiene proteínas y en esa malla del coágulo quedan retenidas las células que nosotros necesitamos para hacer el diagnóstico. De esta manera, si nosotros agregamos EDTA, evitamos que se forme ese coágulo. Vamos a centrifugar la muestra y vamos a recuperar las células. Es súper importante no olvidarse de agregar EDTA. No tenés EDTA en el consultorio, no tenés el frasquito separado de EDTA, seguramente vas a tener los tubos para hemograma, para realizar hemograma. Entonces, ¿qué haces? Llenás esos tubos que son para hemograma hasta la marca, como si estuvieras poniendo sangre, porque es el mismo anticoagulante. La zona para la toma de muestras se debe preparar como un campo quirúrgico, realizando la tricotomía, luego realizar los lavados con solución de clorhexidina y luego, para apoyar el transductor, es muy importante colocarle alcohol, nunca colocar el gel, porque si ustedes atraviesan el gel con la aguja, van a arrastrar material que luego lo van a ver al microscopio y le va a entorpecer el diagnóstico. Cuando vamos a punzar y realizar una punción ecoguiada, es importante nunca utilizar gel. Ese líquido que obtuvimos lo vamos a centrifugar durante 10 minutos a bajas revoluciones, a 1000 revoluciones por minuto, y nos vamos a quedar con el sedimento. Si el laboratorio queda lejos, y es importante realizar el sedimento para que esas células no se deformen con el paso del tiempo. Es muy importante poder realizar el sedimento para preservarlas tal cual estaban en el líquido y no nos dé luego algún error de interpretación. Si no tenés centrífuga y no lo podés hacer, es importante preservar la muestra refrigerada y mandarla cuanto antes al laboratorio. ¿Y qué se hace con ese líquido que obtuvimos? Por un lado hacemos un análisis físico-químico en el cual vamos a ver la cantidad de proteínas que tiene, la densidad, el color, el aspecto, y por otra parte vamos a hacer la citología del sedimento y con todos esos datos vamos a poder acercarnos al diagnóstico. Entonces, en cuanto al examen físico-químico, vamos a observar el color,
la turbidez, la densidad y las proteínas. No todos los líquidos que obtenemos son iguales. Hay una gran variedad en cuanto a la composición de los líquidos, en cuanto a su color, y todo esto va a estar relacionado con el origen. ¿Cómo podés medir la cantidad de proteínas que tiene? Lo podés medir con el refractómetro. El refractómetro que se utiliza para medir la densidad urinaria también tiene una escala en el cual se encuentra la cantidad de proteína en gramos en 100 mililitros. Entonces, lo podemos medir perfectamente la cantidad de proteína de un líquido en un refractómetro. Y luego vamos a hacer el análisis de ese líquido y vamos a hacer el análisis del sedimento, en el cual, además de encontrarnos con distintos tipos celulares, podemos encontrar estas maravillosas células mesoteliales que son normales, son del mesotelio, tienen prolongaciones y forman como una coronita alrededor y son realmente muy bonitas de verlas. Así como obtuvimos muestras por punción guiada por ecografía, a veces en determinadas situaciones podemos también hacer ese tipo de punción guiadas por tomografía. Por ejemplo, en pacientes que pueden presentar neoplasias que se encuentran en cavidad nasal, que son realmente muy difíciles para tomar las muestras, porque realmente a veces podemos poner un hisopado, tratar de hacer un sondaje traumático, pero es muy difícil obtener una muestra. Y para este tipo de pacientes podemos hacer una punción guiada por tomografía. Del mismo modo podemos hacerlo para los distintos masas que se encuentran en cavidades corporales. En el momento de hacer el diagnóstico tomográfico, si es que vamos a llevar al paciente a hacer una tomografía, podemos aprovechar el momento para tomar una muestra. Vemos aquí un paciente ya ubicado en el tomógrafo, en donde ya se visualizó el lugar donde era más apropiado tomar la muestra. Este es un paciente que tiene un adenocarcinoma nasal. Ese adenocarcinoma nasal, a medida que progresa, provoca la lisis de los huesos, la destrucción de los cornetes, y justamente la tomografía lo que nos ayuda es a posicionar la aguja en el lugar adecuado. Vemos aquí la secuencia donde vemos la invasión del tumor en la cavidad nasal, con la destrucción de los cornetes, la destrucción de las estructuras óseas, y ya con este diagnóstico podemos elegir la ubicación correcta para realizar la punción. Vemos entonces aquí la aguja bien posicionada para obtener una muestra representativa, tal como lo vemos en el exterior y tal como lo vemos en la imagen tomográfica. A veces se presentan situaciones en las cuales tomamos muestras para histopatología porque una primer punción que realizamos o una primera muestra que intentamos realizar para citología no fue representativa, entonces vamos directamente a tomar una muestra para diagnóstico histopatológico. En estas situaciones podemos, antes de poner la muestra en formol, realizar improntas. Acá sí podemos realizar improntas de esa muestra para poder tener un diagnóstico preliminar. Aquí tenemos un paciente que ya está anestesiado por un procedimiento, para realizar un procedimiento de toma de muestra para histopatología. Y ahí vemos el procedimiento de toma de muestra. En primer lugar, como es una masa, obtenemos una muestra para realizar citología con el procedimiento habitual que ya hemos visto. Realizamos la punción, el picoteo y luego volcamos la muestra, hacemos la transferencia en los vidrios que siempre tenemos preparados. ¿Sí? Recuerden que tenemos que evitar que la muestra se coagule en el interior de la aguja. Aquí vemos el procedimiento de obtención de muestra
para histopatología, donde obtenemos un pequeño fragmento de esa masa que se encuentra en la boca. Y luego se realizan improntas. Y las improntas, presten atención cómo se realizan, pero simplemente se apoya esa muestra que obtuvimos sobre el vidrio. ¿Sí? Se hacen movimientos de apoyo, sin arrastrar, sin presionar. Solamente con apoyar se transfieren las células que se encuentran en el fragmento de tejido. Estas muestras son muy buenas para quienes están aprendiendo a realizar citología, porque van chequeando el diagnóstico citológico con el diagnóstico histopatológico. Retomando lo que dijimos al principio, como la interpretación citológica es sumamente dependiente de la toma de muestras, ya vimos los distintos tipos de toma de muestras que podemos utilizar. Lo que vamos a hacer ahora es un repaso de las técnicas y vamos a ver algunas situaciones con algunas lesiones y vamos a pensar qué tipo de muestra es la adecuada. Este paciente, poroto, en donde vemos que tiene una lesión ulcerada del plano nasal, probablemente compatible con un carcinoma de células escamosas, esa lesión macroscópica. ¿Qué tipo de muestra vamos a pensar en tomar de esta lesión? En base a la lesión, si tengo que pensar en el tipo de muestra apropiada, en este caso elegiría un raspaje. Es una lesión ulcerada en donde la mejor muestra es un raspaje. Recuerdan, descartando la primera capa, vamos a ir a la capa más profunda y recuperar las células que allí se encuentran. Y lo que vemos aquí es una muestra de las células obtenidas por el raspaje de la lesión de este paciente de poroto, en donde vemos a distintos momentos, primero con un aumento más bajo y luego ir a aumentos más sucesiva, en donde vemos una población celular compuesta por células epiteliales. Son células epiteliales de tipo escamoso que presentan diferentes estadios de maduración, en donde vemos diferencias de colores. Recuerden que la citología es color y es forma, y acá lo podemos apreciar. A medida que vamos recorriendo, vemos diferencias en color y forma, y vemos una citología bien característica de un carcinoma de células escamosas. ¿Cómo me puede ayudar una citología en un paciente con linfadenopatía generalizada? Este es el caso de Mora, que tiene linfadenopatía generalizada de linfonódulos superficiales, pero también de linfonódulos profundos. Los linfonódulos mediastínicos y mesentéricos también están aumentados de tamaño. Este paciente presenta una temperatura corporal elevada de 39,8 y se le había realizado una sugerencia de tratamiento oncológico, pero no se había realizado la citología. ¿Cuál era la sospecha? La sospecha era de un linfoma. ¿Qué tipo de muestra vamos a utilizar? Vamos a realizar una punción de linfonódulos. Dijimos que tenía una linfadenopatía generalizada, entonces, ¿cuál linfonódulo debo punzar? Podemos punzar todos los linfonódulos, debemos evitar punzar los submandibulares. Después podemos utilizar cualquiera. ¿Por qué no los submandibulares? Porque los submandibulares generalmente están en un proceso de hiperplasia. Son linfonódulos siempre que están reactivos, porque están en contacto siempre con agentes que entran por la cavidad oral. Entonces puede no ser representativo una citología de submandibulares. Del resto, si están afectados, puedo punzar cualquier otro, el que se les ocurra. En una linfadenopatía generalizada tenemos para elegir, ¿sí? Podemos elegir popliteos, preescapulares, podemos hacer ecoguiada de los linfonódulos que se encuentran también en el mesenterio y en el mediastino. Podemos también punzar los inguinales, cualquiera. ¿Cómo nos ayudó
en el caso de Mora, la citología, dijimos que este paciente tenía indicado un tratamiento oncológico sin previa citología y vemos, esa es una punción del linfonódulo en donde vemos macrófagos. Y en esos macrófagos en el interior, si miran con detalle, hay bacilos que no se tiñen. Y ya al tomar con mayor aumento, podemos ver bacilos ácido alcohol resistentes que no se tiñen. Entonces, el diagnóstico de este paciente no es un linfoma, sino que es una enfermedad granulomatosa ocasionado por bacilos ácido alcohol resistentes. Cuando teníamos masas muy grandes, muy heterogéneas, tenemos que elegir muy bien el sitio donde punzar. Entonces nos podíamos ayudar, dijimos, con el ecógrafo. En este tipo de masas, con el ecógrafo vamos a poder identificar el lugar más apropiado, evitando los lugares donde se encuentran zonas necróticas o zonas hemorrágicas. Y de esta manera, en aquellas masas muy voluminosas vamos a poder obtener una buena muestra. Muestra obtenida de este paciente, en donde vemos una población de células redondas que tienen granulaciones citoplasmáticas. Esta muestra es compatible con un mastocitoma de alto grado. Este paciente es Astor, es un pacientito de 4 años que tiene edema de cabeza y cuello, síndrome de vena cava. Tiene una anemia leve, tiene hipercalcemia. Y bien, ¿cómo nos puede ayudar en este caso la citología? El paciente tiene además una linfadenopatía generalizada. La muestra indicada en este caso, nuevamente, una punción de linfonódulos. ¿Qué linfonódulo voy a punzar? Cualquiera de los que estén aumentados de tamaño, excepto el submandibular. ¿Cómo nos ayudó la citología? Pudimos realizar el diagnóstico del linfoma. Clarita, este paciente presentaba una dificultad respiratoria severa, se realizó una placa de tórax, se realizaron radiografías de abdomen, incidencia lateral con la presencia de una masa, ventrodorsal, donde se visualiza la presencia de una masa en tórax. ¿Qué tipo de muestra puedo elegir? Puedo elegir hacer una punción ecoguiada para este paciente. ¿Cómo la vamos a hacer? La vamos a hacer evitando el gel, utilizando las agujas de punción espinal, y lo vamos a hacer guiado por ecografía. En esta imagen podemos ver la masa, podemos ver entre las flechas la imagen de la aguja y vemos que la aguja se encuentra dentro de la masa. Entonces ahí podemos comenzar con el movimiento de picoteo para tomar. Si vemos el video de la toma de muestra, vemos cómo la aguja entra y sale de la misma manera que hacemos en una punción de un tumor superficial, de un tumor de piel. Exactamente de la misma manera vemos el movimiento de la aguja para que se desprenda el material y ascienda por la cavidad de la aguja. Vemos ahora otro pacientito, un galgo, que se presenta con dificultad para caminar, con dolor en uno de sus miembros, en un miembro anterior. Y vemos la deformación, la imagen radiológica era sugestiva de osteosarcoma. Entonces vamos a realizar una toma de muestra. ¿Podemos obtener una muestra de hueso? Cuando vemos una lesión lítica en hueso, es posible obtener una muestra, ya que si el hueso está lítico, la aguja va a penetrar perfectamente dentro de esa zona lítica y vamos a poder obtener una muestra representativa. ¿Qué tipo de muestra vamos a utilizar? Vamos a utilizar la punción. Recuerden que si ustedes van sumando todo lo que se dijo hasta ahora, fíjense que no realizamos nunca punción-aspiración. En todos los casos realizamos solamente punción.
Y la toma de muestras se realiza exactamente igual. Posicionamos la aguja, realizamos la punción, realizamos el picoteo. Este tipo de muestras suelen ser muy dolorosas. En estos casos lo hacemos con anestesia general porque aquí sí es doloroso. El resto de las muestras los pacientes lo toleran sumamente bien, pero este tipo de muestra es dolorosa. Realizamos entonces la punción y luego depositamos, como siempre, la muestra en el vidrio y lo extendemos. Vemos ahora la muestra obtenida del paciente de Sandoval y la recorremos, en donde vemos una muestra muy celular. Fíjense que solamente con esa punción, la cantidad de material que obtuvimos, una muestra muy celular, donde vemos típicamente unas células que tienen unos núcleos que se llaman núcleos perforantes y que son bien característicos del osteosarcoma. También vamos a ver una matriz extracelular y una matriz dentro de las células, en el citoplasma de las células, cuando lo vemos con mayor magnificación. Entonces, ¿cómo me ayudó la citología? La citología me ayudó en este caso a realizar el diagnóstico de osteosarcoma para luego indicar el tratamiento. Hemos recorrido un montón de situaciones clínicas diarias en las cuales la citología nos ha ayudado y nos ha orientado en el diagnóstico. Respondiendo un poco la consigna de esta presentación, ¿cuándo me ayuda la citología? En muchas situaciones clínicas del día a día. El diagnóstico citológico es una herramienta sumamente importante para el día a día. Como la citología es una técnica que depende mucho de la calidad de muestra, es muy importante, antes de tomar la muestra, ver el tipo de lesión y decidir el tipo de muestra apropiada. Y hemos aprendido en todos estos minutos que dependiendo del tipo de lesión vamos a elegir la toma de muestra. Y también, para que la citología, el diagnóstico citológico sea exitoso, recordemos que estamos tratando con células y que esas células son frágiles y que debemos realizar un extendido delgado, debemos tener una buena toma de muestra que nos permita obtener muestras representativas de la lesión del paciente y luego esas células deben quedar acomodadas en una monocapa que nos permita realizar la visualización y la interpretación de esas muestras al microscopio. Les agradezco su atención, espero haberles dejado algunas herramientas que les puedan ser de utilidad en el día a día y espero que sigan disfrutando de las charlas de este congreso. Gracias.